Un grave tema que ha quedado suspendido en las negociaciones con el ELN es el del secuestro extorsivo. Su erradicación está en el tapete, pero la negociación no se ha aclarado de manera taxativa su final. Aún no hay nada. El ELN se muestra abierto a discutir el tema y el gobierno pues ha buscado caminos legales para financiar a la guerrilla, mientras dura el proceso. Hay antecedentes en ese sentido cuando Uribe, siendo presidente, dijo en el marco del proceso de paz con el ELN que estaba dispuesto a financiarlos y no secuestraban. Valga la pena este interrogante para hacer un poco de historia y contexto. Hace 60 años, Harold Eder, un industrial del Valle del Cauca de origen letón, fue asesinado en 1964 cuando intentaban secuestrarlo. Fue el primer secuestro. Entonces se dijo que los culpables eran las nacientes FARC. Con ese trágico hecho se inauguraba una macabra y prolongada danza que empezara con escenas aisladas y que terminara por convertirse en una generalizada coreografía del horror. Desde entonces el secuestro en Colombia por razones económicas o políticas se ha repetido decenas de miles de veces y ha dejado en el camino también miles de muertes. Hasta la historia oficial de la conquista española empezó con un secuestro, el del Zipa de Bacatá Tisquesucha, jefe de los muiscas, quien fue asesinado en su cautiverio secuestrado por los españoles de Gonzalo Jiménez de Quesada. Ahí empezó no solo el secuestro, sino el eterno conflicto social y armado en este país. Del secuestro han sido víctimas todos los sectores de la sociedad y no solamente, como se pudiera creer, las clases adineradas o la alta dirigencia política. Si bien es cierto que desde las décadas de los 70 el secuestro puso en la mira a la burguesía industrial y agraria, poco a poco empezó a tocar pues, a todo el mundo. Ya no se trataba solamente por parte de los diversos grupos violentos de pedir rescates económicos como al principio, sino muchas veces reivindicaciones de carácter político o directamente hasta laboral. Con la aparición del fenómeno del narcotráfico y la fractura moral que produjo en el alma nacional desde los años 80, el secuestro, como todos los delitos, se vio potenciado por el mundo del narco, de tal modo que se generalizó aún más y hasta se proletarizó. Paralelamente a los grupos violentos de izquierda o derecha aparecieron organizaciones delincuenciales llamadas comunes, que secuestraron por razones meramente económicas. Estas bandas de entonces se mezclaron con las organizaciones políticas, sobre todo con la extrema derecha, para quienes en no pocas ocasiones secuestraban por pedido. Pablo Escobar en su tiempo fue un multiplicador de secuestros. Y quedan en la memoria otros como el de Álvaro Gómez por parte del M-19, posteriormente asesinado, según dicen, por las FARC. La fragilidad ética de toda la sociedad hizo que el secuestro derivara en versiones primarias, como secuestros por sumas muy pequeñas, secuestros a campesinos medianos y pequeños y hasta pobres, e incluso en las ciudades versiones electrónicas, como el llamado secuestro express, que consiste en retener a una persona y pasearla por los cajeros electrónicos hasta vaciar sus cuentas. Invento que Colombia pues exportó a otros países de Latinoamérica. El M-19 en los años 80 secuestró a Marta Nieves Ochoa, hija del clan mafioso de los Ochoa, y estos respondieron creando el MAS, Muerte a Secuestradores, que fue de alguna manera la semilla del paramilitarismo de extrema derecha en el Magdalena Medio. Y respondieron justamente secuestrando a inocentes familiares de guerrilleros, poniendo pues a los civiles en la mira, a la gente que no tenía nada que ver. Los paramilitares practicaron el secuestro y lo practican, han pedido rescates en dinero y generalmente terminan asesinando a sus víctimas tras los correspondientes interrogatorios y torturas en la cadena más o menos ya industrial, digámoslo así, de desaparecer a miles de colombianos. Los propios organismos de seguridad del Estado también lo han hecho. En el libro Terrorismo de Estado en Colombia se reportan numerosos casos y las organizaciones de derechos humanos tienen decenas de ellos en sus archivos. Ha dado, por ejemplo, mucho que hablar el caso de civiles secuestrados y desaparecidos por parte del ejército tras la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en 1985. La respuesta del Estado al secuestro ha sido el secuestro. Otro caso terrible es el de Jaime Garzón, el más importante humorista colombiano con quien este columnista trabajó durante largos años, que fue asesinado por sicarios. Y la investigación de su crimen pues ha naufragado, pero Jaime en sus últimos tiempos prestaba ayuda humanitaria en varios casos de secuestro y descubrió cosas incontables que involucraban a miembros de organismos de inteligencia del Estado que secuestraban para las FARC.
El secuestro entonces ha sido pues simultáneamente carburante y motor de la guerra, indisociable hecho permanente del cobarde conflicto armado, social y político. Pues ya es hora de que esa práctica detestable, sea extorsiva o por razones políticas, se acabe de una vez, en términos de las organizaciones alzadas en armas, como un aporte decisivo a la paz total. Café picante.